por acá con el tema número 5 de lo que es neumatología. Vamos a continuar con esta hermosa clase acerca de el Espíritu Santo y su obra a través de los hombres en los diferentes tiempos de la vida del ser humano sobre la tierra. Vamos a ver la unidad en el conjunto de la deidad. Vamos a ver esta obra hermosa, este manifestar y la unidad en el conjunto de la deidad, de lo que algunos también le llaman Trinidad. Lo que no se debe llamar es triunidad, porque no hay tal cosa como triunidad, es Trinidad. Es decir, cuando la gente habla de triunidad, escúchenme para acá un momento, presten atención, triunidad es un Dios que es Dios. Cuando quiere dejar de ser Dios, deja de ser Dios y pasa a ser hijo. Y cuando quiere dejar de ser hijo, deja de ser hijo y pasa a ser Espíritu Santo. Eso no existe. Son tres. Hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, no existe triunidad, existe Trinidad o deidad. Ok. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente, aunque en esencia y en naturaleza sean los mismos. Pasemos a detallar lo antes dicho. El término Trinidad, aunque no aparezca en las Escrituras Sagradas, es un término teológico o técnico, también se le podría decir. La Trinidad como doctrina excluye y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo y el triunismo. Triteísmo es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creencia de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de absolutismo, pero en propósitos no tienen nada en común. Son totalmente independientes y autosuficientes, con diferentes gobiernos. Eso no existe. Trinidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas similar a los tres estados del agua: líquida, dicen algunos por ahí, que representa el agua sólida, que representa el hielo, y gaseosa, que representa el vapor. Eso es triunidad, eso no existe tampoco. La triunidad goza de Dios Padre. La triunidad reza que Dios Padre deja el rol de Padre y se convierte en Hijo, y el Dios Hijo dejó el rol de Hijo y se convierte en Espíritu Santo. Es más, veo un chico haciendo una explicación sobre esto, una loquera. Él dijo: bueno, míreme a mí, mire, yo soy hijo de mi papá, ¿sí? Yo soy padre de mis hijos y soy hermano de mis hermanos, pero soy uno solo. Esa es la Trinidad. Tremenda iluminación. Abuela lo que era. Entonces, la doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas, desde el punto de vista tácito o sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y el de la triunidad. No hay tal cosa como tal, hermano querido. La Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres, oído, de tres Dios, no de tres dioses. ¿Sí? Tres Dios, es decir, un solo Dios, pero compuesto por tres individuos. Sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios, sin competencia alguna entre ellos, ¿sí? En ellos hay una unidad en la diversidad, son uno en naturaleza, en intenciones,
pero diversos en las acciones. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas. Como Dios no son autoexistentes, aunque posean las mismas propiedades. Ellos subsisten unidos como Dios. Desde el punto de vista gramatical, se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. En Juan 30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. El término uno que Jesús utilizó viene del griego Hen, H-E-N, que es el neutro de Heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. El término comunión es común, unión. ¿Sí? La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad y una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta, triunitariamente hablando. Se refiere a la esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Pero en el griego hay dos pronombres pronominales indefinidos que son héteros y alos. Hétero es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son dos personas totalmente diferentes, con características diferentes. Alo, como pronombre pronominal indefinido, es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. El término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. El término alos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia al otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí, y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría, porque tiene el mismo sentir. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron
por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, términos tales como, oiga lo que viene, el Señor es uno, Marcos 12:29, el único Dios verdadero, Juan 17:3, porque Dios es uno, Romanos 3:3, solo hay un Dios. Y es verdad, pero ese solo un Dios que hay lo componen tres sujetos, tres individuos, que han tenido sus manifestaciones en tres etapas diferentes. Eso es lo que a muchos no les cabe en la cabeza. Y como nosotros, los seres humanos, por naturaleza humana, somos egoístas, entonces nos cuesta entender que hay tres individuos los cuales no tienen ese problema, que tienen una sola finca que se llama tierra, tienen ahorita en este tiempo una sola novia que se llama iglesia y que ninguno está jalando a su favor, que todos trabajan en una unidad, que todos trabajan en un compañerismo, que todos trabajan en un mutuo acuerdo, que no hay celos, no hay rivalidad entre ellos. Entonces, como en nosotros sí hay eso, que celos, rivalidad, intenciones, que yo quiero quedarme con la mejor tajada del mango, que yo quiero llevarme el saco más lleno, que a mí me interesa quedarme con la mejor ganancia. ¿Por qué la gente cuando está trabajando no procura trabajar la tarea más grande, sino la mejor ganancia de la tarea? Ahí sí no, ¿verdad? Ahora, estos términos, bajo ninguna circunstancia, fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por las razones antes mencionadas. Desde el punto de vista textual, en las Escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en ellos. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones, porque la diversidad en la deidad es cooperativa. Escuche aquí, cooperativa. ¿Qué es cooperativa? Un grupo de hombres y mujeres que se cree que trabajan en una misma función, que deben trabajar por iguales y que las ganancias se las van a distribuir cooperativamente. Eso es cooperativo. Y es en lo que Dios trabaja. Pero usted y yo no trabajamos en lo cooperativo. ¿En qué usted y yo trabajamos? En lo competitivo. Si el hermano agarró 10 latas de café, yo quiero agarrar 11. Si el hermano se tiró 2 sacos al hombro, yo quiero terciarme 3, porque hay competencia. Entonces, en Dios no existe competencia. Si la hermana se casó con un hombre que es pastor, la otra se quiere casar uno que tenga el ministerio quíntuple, como andan ahora unos por ahí hablando. Si ella se casó con un hombre que tiene 2 fincas, ella se quiere casar con uno que tenga 3 fincas y 4 carros. ¿Cómo se llama eso? Competencia. Ese es el problema de nosotros los humanos, que somos competitivos y no cooperativos. Entonces queremos interpretar a Dios como somos nosotros. Y no es así. Sencillamente Dios es, en el conjunto de la deidad, cooperativo, no competitivo. En cuanto a la salvación, cooperativo, no competitivo. En cuanto a la sanidad y los milagros, cooperativo, no competitivo. Ahora, cooperativo, no competitivo. A continuación vamos a dar algunos ejemplos que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. En Mateo 3, 16, 17 vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas, y esto es corroborado por Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? Cómo Dios el Padre ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo sanidades, milagros y prodigios, porque Dios estuvo con él. Ya va. Hechos 10:38 habla de que hay un Dios, Jehová, que ungió a un Dios, Jesús,
con el Dios Espíritu Santo y los milagros comenzaron a darse en la vida y el ministerio de Jesús, la libertad y las sanidades. Pero ya va, esto se logró, escúcheme, esto se logró por los 40 días de ayuno que se arremangó Jesús allá en el desierto. No, esto se logró porque hay un Jehová Dios o hay un Dios Padre que ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué ungió el Dios Padre a Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo. Entonces, los tres, oído, cooperativamente estaban trabajando. Entonces, ¿qué resultado dejó? Bueno, que hubo un ciego, Bartimeo, que una vez le pidió a Jesús que lo sanara. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Conforme a tu fe se ha hecho. Pero ¿quién fue el que hizo el milagro? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo hace el milagro? Porque Dios había ungido con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Es decir, los tres estaban actuando. Es decir, la acción del milagro que se dio en el ciego fue una acción de tres que estaban obrando. Pero hay un protagonista. Y nosotros vemos solamente a Jesús. Ya basta. ¿Y quién ungió a Jesús?